Porque honestamente, salvo que hubiese conseguido una pequeña barcaza, no había manera de acercarse. No. Bueno, yo para ir a Roque Saspeña tuve que salir acá derecho por Wilde, tuve que ir hasta por Rivadavia hasta calle 11, subirme en calle 8 y alvear, y después recién ir a Roque Saspeña. Así que era justificable lo que estaba sucediendo. Bueno, doctor, hay muchos temas por abordar, pero de acuerdo a su tiempo lo vamos a tratar, ¿le parece? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo comenzó la iniciativa esta de crear ese grupo, más allá de que ya lo hemos anticipado anteriormente, muy cortita, pero hoy lo podemos aprovechar un poquito más, ir profundizando más el tema, y cómo esto se debe a la quietud o a, decirlo de una manera, falta de respuesta, porque el reclamo constante es de la Asociación de Magistrados, más allá que usted pertenece a la misma. También están los otros gremios que realmente por ahí muy poco, o por lo menos uno era el que venía haciendo paro, que es la Unión, y el sindicato y la asociación judicial no venía reclamando los derechos de sus afiliados y los derechos de que le corresponde al trabajador. Por esa iniciativa usted tomó la posta, creó un grupo de WhatsApp y comenzó a darle la iniciativa que todos de manera conjunta reclamemos nuestros derechos. Digo, reclamemos nuestros derechos porque también estoy metido en la bolsa en el tema del Poder Judicial, porque trabajé 29 años, casi 30 ya, faltaban meses para que cumpliera los 30 años de servicio, y me tuve que retirar con la ley de retiro. Creo que para mí me fui por la puerta grande como había entrado. ¿Cómo estás? Mira, bien. Vamos a empezar a desbrozar un poco cómo fue la situación. Yo desde el año pasado estaba discutiendo con algunos colegas en la Asociación de Magistrados cuál era la evolución, la involución, si vamos a ser precisos, de nuestra situación salarial. A mediados de este año creamos un grupo de WhatsApp para discutir específicamente en la materia salarial, nada más, pero simplemente un grupo de información, de charla, de discusión, de propuesta de ideas. Finalmente, como consecuencia de todo el material que aportamos y trabajamos en ese grupo, empezamos ya a concretizar en datos duros, cuál era el nivel de nuestra degradación salarial, y con esos datos llegamos a una asamblea extraordinaria que se armó en la Asociación de Magistrados, en la cual, justamente por la materia salarial, en la cual me tocó exponer el nivel de degradación que estábamos teniendo y algunas alternativas jurídicas que teníamos para tratar de paliar esa situación. Presenté en ese momento 2 proyectos de reclamos, uno de recomposición salarial y otro de pago de bonificación por riesgo visual. El riesgo visual se le paga a la generalidad de los trabajadores estatales provinciales que efectivamente cumplen funciones al frente de una computadora. A nosotros los judiciales no se nos paga por una exclusión que ya tiene 42 años y que va a seguir cumpliendo años aparentemente. Y en el caso de la recomposición salarial es porque, tomando un periodo, una franja temporal bien extensa para demostrar que no es una coyuntura sino una situación estructural, concretamente nosotros tomamos desde enero de 2008 hasta diciembre de este año, corroboramos que, de acuerdo a la información que tenemos, los primeros años el índice de precios implícitos, el índice de precio del IPC del Congreso, porque el INDEC estaba manejando los números de una manera un poco rara. Para el periodo ya 2016 el índice de precios implícitos, y finalmente a partir de 2017 el IPC, y actualmente la última proyección del REM es relevamiento de expectativas de mercado, es un informe del Banco Central. Corroboramos que la inflación acumulada, de nuevo, entre enero de 2008 y diciembre de 2018 va a ser de 1.498%. Cuando nosotros corroboramos cuál es la evolución del presupuesto del Poder Judicial en el mismo periodo, vimos que hubo un incremento en términos reales del presupuesto mínimo, realmente mínimo, pero hubo un incremento, pues los datos a cifras corrientes dan que el presupuesto se incrementó en un 1.517%. O sea, en este periodo considerado, si bien hubo mucha inflación, actualmente nosotros somos una economía hiperinflacionaria, de acuerdo a normativa internacional y nacional, el Poder Judicial obtuvo ingresos reales por encima de la inflación. Sin embargo, pese al cotejar este dato, vimos que la evolución de nuestros salarios, la involución, no acompañó este nivel de aumento. Por ejemplo, para dar 2 datos concretos,
los cargos a los que se encuentran equiparados, por ejemplo, un juez de paz y falta de tercera categoría, van a perder a diciembre de este año, desde enero de 2008, en sus componentes salariales constantes, ni más ni menos que el 52,59% de su ingreso. Los jefes de división, que son cargos en los que se encuentran asimilados prosecretarios, ayudantes fiscales, oficiales de justicia y otra plétora de cargos, van a haber perdido en el mismo periodo en sus componentes constantes un 39,93% de salario. Este nivel de pérdida, que es muy, muy elevado, se ha traducido en que cada vez más y más compañeros se encuentran ya directamente por debajo de la línea de la pobreza. Concretamente, a diciembre de este año, un trabajador judicial que tenga cargo de escribiente, es el segundo cargo en el escalafón de los empleados administrativos, que perciba bonificación por título universitario de abogado, que perciba el equivalente a permanencia en el cargo por la cantidad de años que fue auxiliar, va a quedar indefectiblemente por debajo de la línea de la pobreza. Y es más, los ordenanzas que recién ingresan a trabajar al Poder Judicial, comprobando su ingreso, que es aproximadamente 15.000 pesos, con las líneas de pobreza y las líneas de indigencia. La línea de pobreza a octubre de este año está en la región del Nordeste en 24.500 pesos. Va a quedar más cerca de la línea de indigencia que la línea de pobreza. O sea, una ordenanza que recién ingresa a trabajar en el Poder Judicial de la provincia del Chaco está más cerca de no tener plata ni para comprar comida todo un mes que para ser pobre. Esa es la gravedad de nuestra situación. Ante ello es que decidimos, al principio, acompañar estos modelos de reclamos. No obtuvimos respuestas, se están analizando actualmente, por lo que sabemos, en la Asociación de Magistrados. Entonces, como muchos estábamos urgidos o muy urgidos, decidimos empezar a hacer presentaciones individuales, son reclamos administrativos, ante nuestra patronal, ante el Superior Tribunal de Justicia. Así arrancamos desde finales de octubre y a la actualidad tenemos más de 2.200 reclamos presentados. Doctor Caminos, hay que tener un dato para tener en cuenta, porque habló del riesgo visual. Yo creo que también influyó mucho en los trabajadores judiciales, y creo que en la mayoría de los trabajadores públicos, cuando se inventó o se creó esa lámpara de bajo consumo. Yo creo que en el Juzgado de Paz, cuando trabajaba, eso me afectó, pero bastante la visión. Digo que a partir de ahí empecé a usar anteojos en el Juzgado de Paz, en mesa de entrada, y especialmente aquellos quienes están en el tema de agregar escrito, del personal de mesa de entrada, tiene mucho que ver con el tema de los foquitos esos chiquititos que lo ponen, y eso realmente daña, pero sobremanera la vista, la visión. Más allá que también el tema de la pantalla, tantas horas delante de la pantalla, daña también de la misma manera. Nosotros hasta ahora hemos estudiado exclusivamente el efecto, a partir de publicaciones científicas, el efecto de las computadoras. El primer estudio que nosotros encontramos validado internacionalmente es una revista internacional de salud ocupacional que se publica en Heidelberg, en Alemania. Data de 1988, es un estudio de 5 o 6 oftalmólogos italianos, en los cuales demuestran que la utilización de computadoras sistemáticamente en el trabajo generan como mínimo y en el corto plazo astenopía neurosensitiva, visión borrosa, visión doble, cefaleas. Y conforme va progresando la utilización en el tiempo, esto termina degenerando en enfermedades mucho mayores, como por ejemplo miopía. Es una de las afecciones, y estamos hablando exclusivamente de afecciones al órgano visual. Muchos otros estudios demuestran que justamente por la falta de ergonomía de los equipos, o sea, son equipos que no se acomodan a la posición que tiene una persona, termina degenerando también en afecciones en la columna cervical, afecciones en los hombros, en los miembros superiores, etc. Estos datos se han mantenido, se han validado pese a la evolución de los equipos informáticos, sobre todo la evolución de los monitores, y lo ha demostrado claramente la revista de Medicina Ocupacional del Instituto Carlos III. Es una publicación que se hace en España, sacó en el 2017 un estudio actualizando algunos de estos datos y terminó corroborando que pese a los avances tecnológicos, es el uso constante y sistemático de computadoras. Los judiciales, casi por definición, estamos en nuestras horas laborales matutinas y vespertinas, porque no trabajamos únicamente en la mañana, estamos siempre frente a un monitor, y por lo tanto es esa utilización la que termina degenerando el mismo tipo de afecciones visuales. O sea, científicamente tenemos como mínimo 30 años de estudios científicos que validan que efectivamente el uso de computadoras genera ya no riesgo, sino lisa y llanamente daño a la visión. Bueno, para que la audiencia tenga conocimiento, el que le está entrevistando trabajó 30 años en el Poder Judicial, ya prácticamente son 36 años,
que sigo aportando al Estado. También 30 años de periodismo cumplí este año, y obviamente que algo del tema judicial conozco con todos los años que he trabajado, y lo importante es que siempre lo dije y lo manifestaba entre compañeros, que trabajar en el Poder Judicial es un poder que te da mucho trabajo, mucho campo para ejercer el derecho o para servir en la justicia, brindar ese servicio que tanto requiere la comunidad, y creo que también tiene mucho que ver aquellos que por ahí creen que en el Poder Judicial no se trabaja. Todo lo contrario, es uno de los poderes en lo que más se trabaja. Uno sabe que tiene primero que cumplir el reglamento interno, que es la dedicación exclusiva. Otro, el horario indiscutible y de cumplimiento y que no tenés derecho a acomodar es el horario matutino. Entrar 6:30 de la mañana hasta las 12:30. Después, si querés seguir de largo, seguís. No son prácticamente 2 horas, son más de 2 horas. De 2 a 4, a 5, a 6 horas se trabaja en el horario complementario. Así que, ¿eso se sigue cumpliendo todavía en la actualidad? Depende de cada oficina, pero en lo general sí. O sea, el trabajo vespertino es una norma, sencillamente es una norma en cualquier oficina en la que uno vaya a turno tarde, va a encontrar trabajadores judiciales. La cantidad de horas que se trabaje vespertinamente ya varía, depende de la oficina. Hay oficinas, y esto se lo puede cotejar consultando a los trabajadores judiciales, en la que se trabaja efectivamente 4 horas diarias a la tarde. Por lo tanto, ya estamos hablando de trabajadores que hacen 10 horas diarias en los lugares de trabajo. Y efectivamente la cantidad de trabajo es cada vez mayor, porque en la planta de trabajadores, empleados y funcionarios del Poder Judicial no crece conforme crece el volumen de causas. Voy a dar como único ejemplo, para dar una muestra de botón, la oficina en la que yo trabajo, la Fiscalía de Cámara de los Contenciosos Administrativos. En el año 2015, la Fiscalía expidió 825 dictámenes, que fue el número de dictámenes más alto que se había alcanzado desde la puesta en funcionamiento de la oficina. Al día de hoy, la cantidad de dictámenes es de 1.430. No ha terminado todavía el mes de diciembre, estamos a las puertas de terminar, pero estamos hablando de un incremento de más de 600 causas. Es más del 70% de incremento de labor en un periodo de 4 años. Hay oficinas en las que el incremento de trabajo no es tan elevado, pero sigue siendo superior al 10% interanual la cantidad de incremento de labor. Por lo tanto, es indefectible que los trabajadores judiciales tengamos que trabajar en turno tarde, porque no hay manera de sostener un ritmo de trabajo semejante únicamente con 6 horas matutinas. Doctor, en esto que estamos hablando, le quiero llevar a lo netamente salarial, que usted dijo de que ha involucionado el salario de los trabajadores, especialmente al organismo que a usted le compete, que es el Poder Judicial, como empleado, como trabajador, como secretario de Fiscalía de Cámara en lo contencioso administrativo. Yo creo que la involución se debe a muchos factores, desde lo político, lo gremial y también lo laboral, digo, porque el trabajador por ahí muchas veces nos quiere salir a reclamar su derecho como que es algo que está prohibido, y yo creo que hay que salir a reclamar su derecho de la manera que se presenta, de la situación que se presenta, ya sea ir a manifestarse en frente a la patronal, a reclamar su derecho, ir a presentar una nota, como lo hice ayer presentando mi nota de reclamo ayer, y también creo que los gremios tienen mucha culpabilidad o responsabilidad. Yo creo que cuando se trata del bolsillo del trabajador o del bolsillo de uno mismo, hay que desterrar el signo político del gobierno local, municipal, provincial y del gobierno nacional. Hay que desterrar de eso y mirar su bolsillo, su ingreso, porque hay que llevar el sustento diario a su familia. Mira, yo en el Poder Judicial ingresé como funcionario, por lo tanto desconozco la vida interna de cada uno de los sindicatos de trabajadores, por lo tanto no podría opinar honestamente sobre la vida interna de los sindicatos, qué hacen, qué no hacen o por qué lo hacen o dejan de hacer. Coincido en que las Pero es público y notorio, le digo, tanto en lo político como
en lo gremial y en los trabajadores, que muchas veces los que más salen a reclamar son aquellos que fueron trabajadores y que están en movimientos desocupados que diariamente bloquean prácticamente la ciudad de Resistencia. Lo que pasa es que esa ya es una situación rayana con la desesperación. Totalmente, sí, obviamente. No va a quedar más opciones. Quizás por algún tipo de idiosincrasia el trabajador judicial no sale a hacer manifestaciones. De hecho, las veces que se ha convocado a paro, y esto lo puede corroborar cualquiera, son paros sin movilización y sin manifestaciones. Sencillamente no se asiste a trabajar y nada más. Eso nos diferencia, para bien o para mal, eso ya queda el juicio valorativo de cada uno, con el resto de los gremios estatales que sí hacen movilizaciones. Nosotros no las hacemos. Respecto al colectivo, que nosotros nos agrupamos en un grupo de WhatsApp, como no pretendemos arrogarnos representatividad de ningún tipo, no pretendemos ser un sindicato ni desconocer la actividad de cualquiera de los sindicatos actualmente constituidos, nos limitamos a presentar reclamos porque no podemos hacer ninguna otra cosa. Sí es una novedad la presentación de reclamos, la masividad de la presentación de reclamos y el tipo que lo hacemos, pero coincidimos nosotros con una frase que deslizó Alberdi en su momento en Peregrinación de Luz de Día. No se trata de sancionar derechos que nadie desconoce, sino de poner en prácticas hechos que nadie ha practicado. Entonces, entendemos que este tipo de reclamaciones administrativas, insisto, no son juicios para nada, son simples reclamos administrativos, no se habían practicado con anterioridad y por lo tanto, como es algo nuevo, posiblemente obtengamos un resultado diverso. En lo que va de la presentación, hay más de 2.000 y pico, me dijo presentación. Teníamos contabilizado hasta hace 2 días 2.203 reclamos, así vamos a ser precisos. Pero, insisto, eso es lo que nosotros tenemos contabilizados. Nosotros no nos monopolizamos ni muchísimo menos esta movida, por lo tanto es harto probable que se hayan presentado una cantidad mayor de reclamos por fuera, que nosotros no tengamos conocimientos cuando los presentaron, como por ejemplo yo no sabía que habías presentado vos ese reclamo. Por darte un ejemplo, aquí mismo yo no tenía conocimiento de que habías presentado el reclamo. Por lo tanto, el número es mayor, pero no me atrevería a conjeturar cuál sería el número aproximado. Te puedo decir lo que nosotros contabilizamos. Otro tema es, creo que en esto también se avisora un panorama, dos panoramas. Un lado por el lado de la presidente que va a asumir, porque es un desafío ser presidente del Superior Tribunal de Justicia, digo para ella, más allá de que ya es ministra, pero también una luz de esperanza para los trabajadores. Puede ser que sea así, por lo menos digo yo que en un desafío es lindo enfrentarlo. Y por el otro lado, hay una luz de esperanza tanto para ella como para nosotros. Nos limitamos a los reclamos, al aspecto jurídico de los reclamos. Entendemos que los datos que damos... pero estos reclamos se van a pasar por la mano de ella, porque ya prácticamente dentro de la semana que viene ya asume, y yo creo que los reclamos mucho, inclusive el mío, va a tener que ir su curso normal y va a demorar un tiempo. Sí, por plazos procesales, sí. Digamos, si tomamos la ley de procedimientos administrativos, la administración tiene, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, que es la patronal de los judiciales, tiene 30 días hábiles para expedirse. Inclusive los primeros reclamos presentados, entiendo que fenecen los plazos de presentación con posterioridad al 21 de diciembre. Por lo tanto, sí, efectivamente, la presidencia le corresponde a la doctora Valle y va a ser ella la que, quizás por resolución de presidencia o por resolución del conjunto del cuerpo, decida los reclamos. Como no son demandas, como no son juicios, y una etapa administrativa es, por definición y excelencia, un periodo de conciliación y de acercamiento entre la administración y los administrados, tenemos la esperanza, obviamente, de que algún tipo de solución se pueda brindar. No al conjunto de todo lo que presentamos, sino podemos inclusive hasta prorratear algún tipo de soluciones. Nosotros no estamos pidiendo que sí o sí se cumplimente con todo y in totum, sino que algo se nos dé. El tema es que se demore, aunque sea que se demore, pero que se logre finalmente el objetivo, que es mejorar la situación laboral, más allá que también hay que mejorar la situación edilicia, de todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la tarea del Poder Judicial, del empleado o del trabajador judicial. Sin duda. Que es otro tema. Sí, sin duda. Nuestro objetivo primordial, por lo menos, es que los compañeros que ya están por debajo de la línea de pobreza y que se están acercando ya a la línea de indigencia, salgan de esa situación, porque es indigno, verdaderamente indigno, que un profesional que tiene un título de abogado esté cobrando un salario por debajo de la línea de pobreza, porque se rinde concurso para ingresar al Poder Judicial, se capacita uno de manera constante. Es más, no es que uno
colgó el título en la pared y no estudió más. El conjunto de los trabajadores judiciales nos capacitamos permanente y constantemente. Yo, por ejemplo, ya estoy cursando mi 5º posgrado, y no es la mía una situación excepcional, es el común y la generalidad de los trabajadores y funcionarios judiciales. Nos capacitamos permanentemente, por lo tanto eso ya es un gasto mayor que tenemos. Sí, inclusive internamente también hay curso, hay formación y seguir avanzando en lo que significa brindar un mejor servicio de justicia cada vez, o lo que requiere el tema del tiempo o con el tiempo. Sí, exactamente. Entonces, por eso entendemos que nuestro reclamo es jurídicamente fundado, es económicamente viable, y es absolutamente justo e imperioso de que algún tipo de solución se nos brinde. ¿No usa anteojo? Todavía no. Pero todavía digo no. Porque por todo lo que ha trabajado en este corto tiempo en su trabajo, en su función como secretario de Fiscalía de Cámara en lo contencioso administrativo, y también ayudando al más necesitado, que son los compañeros trabajadores. Sí, por ahora no sé hasta cuándo. De momento. Bueno, algún canje de óptica vamos a tener, así que. Bueno, me va a servir porque INSEP a veces las cuestiones ópticas no las termina de cubrir. Y le da el material económico, realmente muy económico. Sí. Digo por conocimiento de causa, no lo digo por otra cosa. Uno tiene que recurrir a mejorar. Creo que si uno quiere tener un buen anteojo, tiene que poner la diferencia cuando se va a la óptica, si no va a la óptica del INSEP finalmente. Bueno, doctor, esto se va a seguir el año que viene porque hay muchos trabajadores o jubilados que por ahí no están informados, y que con el boca a boca, y que no tampoco están integrados en la red de WhatsApp, en los grupos, se van informando cada vez, y uno que está siempre transitando en la calle, haciendo móvil o a través de aquí, estando en estudio radio, siempre reciben mensaje o llamado para tener mayor conocimiento de qué se trata todo esto. Sí, es natural que vaya incrementándose el volumen de reclamos. De hecho, cuando nosotros comenzamos, en una semana se habían presentado algunos cientos y actualmente ya superamos los 2.200. Así que es probable que el volumen de reclamos se continúe incrementando conforme pase el tiempo. Por un dato sencillo, la situación económica no tiene visos de mejorar en el corto plazo. De hecho, solamente en términos inflacionarios, Argentina, conforme el último REM, el REM de noviembre, va a ser hiperinflacionaria hasta el año 2020. Y podemos analizar la evolución de los salarios en estos últimos 11 años. Casi sin excepción, han sido todos incrementos salariales por debajo de la pauta inflacionaria. Por lo tanto, la depreciación del salario va a continuar. Es absolutamente inevitable que vaya a continuar, por lo menos el año que viene, sin duda alguna, conforme a los términos que ha sido aprobado el presupuesto de la provincia del Chaco en la sesión de ayer. Doctor Caminos, yo creo que también mucho tiene que ver los que gobiernan, los políticos que desde lo ejecutivo, provinciales, municipales, nacionales, dan aumento en negro, cuando realmente por ahí muchas veces se tiene que hacer cumplir las normas, y yo creo que desde la más alta esfera se tendría que dar el ejemplo. Mire, yo por debido a la función que yo cumplo, yo de cuestiones políticas no opino. No. Perdón, de eso no opino, no estoy ni autorizado a opinar. Perfecto. Así que lo que yo puedo mencionar en todo caso es la situación de que tenemos los judiciales como trabajadores. Efectivamente hay dos cifras que aparecen en nuestros recibos de sueldos, pero son no remunerativas y no bonificables. Por lo tanto, en la práctica se comportan como cifras en negro. Esos reclamos también los estamos haciendo para que se incorporen al básico. Eso sí, efectivamente lo estamos haciendo. Lo que no hemos presentado hasta ahora son reclamos por estas cifras que nosotros percibimos por fuera de los recibos de sueldo en las quincenas de cada mes. Ese tipo de reclamos todavía no lo hemos operativizado. Pero ¿se podría llegar? Sí, porque hay muchísimas otras cuestiones también para pensar. Por ejemplo, los trabajadores judiciales que hemos ingresado con posterioridad al año 2011, nosotros tenemos un aporte extra a la caja de jubilaciones del 2%.
que se pautó en su momento para la generalidad de los trabajadores estatales. Actualmente sigue funcionando así, pero hay colectivos de trabajadores que por ley perciben ya una bonificación que equivale a esta detracción del 2%. Esto quiere decir que algunos empleados, no judiciales obviamente, han quedado a salvo de esta detracción extra, mientras que los judiciales, que siguen siendo trabajadores estatales, somos un subconjunto de los trabajadores estatales, no nos hemos encontrado a salvaguarda de esa depreciación. Por lo tanto, nosotros estamos pagando más jubilaciones, pese a haber ingresado en algunos casos en la misma fecha que otro trabajador, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Doctor, en el sentido de que se está llevando adelante este tipo de presentación, a la patronal no le tiene que irritar, no le tiene que poner nervioso, digo porque en definitiva tampoco que cuando hace presentación o reclamos los trabajadores le tienen que poner nerviosos ni le tienen que irritar, más bien le tienen que preocupar y ocuparse del tema. Digo esto porque en definitiva todo, tanto desde el personal, desde el más bajo escalafón o cargo que tiene, es favorecido hasta el más alto. Nuestros reclamos son efectivamente horizontales, por lo menos 3 de ellos, el de recomposición salarial y el de estas 2 cifras en negro que tenemos en el recibo de sueldo, atrapan desde el primer ordenanza hasta obviamente los funcionarios más encumbrados del Poder Judicial. Honestamente no creo que este tipo de reclamaciones irrite a autoridad alguna, porque, insisto, son reclamos presentados por escritos, sin afectar el servicio sin afectar de ninguna manera el servicio. A ver, nosotros no estamos detrayendo nuestra fuerza laborativa en ningún momento. Seguimos trabajando normal y habitualmente, seguimos cumpliendo nuestros deberes, nada más que como cualquier otro ciudadano que entiende que tiene derecho a peticionar algo, lo estamos peticionando. Bueno, doctor, yo le seguiría preguntando porque entrevistar es lo que más me apasiona, pero en este caso ya llevamos 30 minutos, un poquito más. ¿Qué le queda al trabajador para que usted le comente de todas estas presentaciones? Es impredecible decir qué respuesta se puede lograr, pero es importante haber tomado esta posta. Digo, ¿qué le puede decir al oyente, al trabajador, aquellos que requieren el servicio de justicia, que no es tal lo que se comenta o que lo montaron en la sociedad, en la opinión pública, de que el trabajador judicial se gana bien, que el trabajador judicial digamos que es el mejor que percibe sus saberes, es el que menos tiempo trabaja? Es todo lo contrario, es el poder que menos gana, es el poder que más trabaja, el que más labor y el que mejor servicio de justicia está brindando, y por poco dinero. Es así, tenemos nuestra imagen social, es una verdadera distorsión, una enorme distorsión de nuestra realidad. Sí se considera que somos muy bien pagos, de ninguna manera. Como ya te dije, a diciembre de este año todos los empleados que tengan 4 años o menos de antigüedad, todos quedan por debajo de la línea de la pobreza, tomando como línea de pobreza lo que publica el INDEC para una familia de 4 personas, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Esta situación es muy probable que se agrave un poco más todavía el año que viene, y no es un dato menor. No sí, inclusive lo mismo político, anoche estuvimos transmitiendo, así que decía que no contempla más aumentos para los trabajadores, que también es preocupante. Y sí, porque la pauta de incremento está en el orden del 23-24% de acuerdo al presupuesto, cuando los datos inflacionarios nacionales indican que tenemos un piso del 27% para el año que viene. Esto lo conforma otra vez el reglamento de expectativas del mercado que publica el Banco Central. O sea, no estoy hablando de algún estudio con poca seriedad. Entonces, esta situación se va a agravar. Trabajamos muchas más horas de las que se consideran. No trabajamos 6 horas, trabajamos entre 8 y 10 horas. Algunos trabajadores inclusive laboran mayor cantidad de horas, porque la planta de empleados no aumenta conforme aumenta el volumen de trabajo. Y nuestras condiciones edilicias en algunos casos distan de ser las óptimas, no solamente por el espacio físico, sino por el parque informático que utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que quiera corroborar esto está invitado, estamos en una república, a que visiten las oficinas del Poder Judicial para que vean qué condiciones se trabaja mañana y tarde. ¿Algo más que no quiera comentar? De momento nada más. Bueno, agradecerlo su visita, realmente felicitarlo por la posta hierro caliente que ha tomado, el desafío que
que llegue a buen término y que esto también muestre a la clara que los dirigentes gremiales se tienen que preocupar y ocupar de sus afiliados. A usted desearle éxito y obviamente desde en lo personal le tengo que agradecer y felicitar por el asesoramiento. Yo creo que por ahí... Yo no asesoro. No asesoro de ninguna manera. Asesoro. Pero uno... a los compañeros judiciales tienen que dar una respuesta por ahí internamente, laboralmente, porque el que más jerarquía tiene siempre ayuda da un mejor requerimiento, o por lo menos da a resolver la cuestión, porque un proveído se tiene que hacer de tal manera, y quizás por ahí con la constante modificación de los código de procedimiento, en fin, el que mejor está preparado es el abogado, el profesional. Sí, bueno, pero a ver, todos trabajamos mancomunadamente, somos todos compañeros judiciales, más allá de las distintas funciones que tengamos. O sea, un sello no me hace sustancialmente distinto de un proveyente, en mi opinión. No, pero también es una responsabilidad mayor a usted. Sí, bueno, pero se me paga más por eso también. Sí. Bueno, agradecerles. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ahí está el doctor Cristian Caminos, que es fiscal de la Fiscalía, secretario de la Fiscalía de Cámara Contencioso, en lo contencioso administrativo del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Ahora sí, presentamos a nuestros queridos amigos los auspiciantes en Gente Activa.